Por un lado, vemos en los versículos del 1 al 7 cómo se plantea el amor por encima de todos los demás dones espirituales. Ya sabéis que recientemente hemos tratado el asunto de los dones espirituales y para aquí el apóstol Pablo le resulta oportuno destacar el amor por encima de todos, ya que el amor implica una correcta administración de estos dones y también un reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Por cuanto Dios nos amó primero, nosotros podemos llegar a amar. Ahora bien, para indagar más acerca de qué es el amor, propongo leer Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo, al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos, y ahora damos testimonio, de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Pues en este texto, hermanos, se enseña que Dios es amor, que solo aquel que conoce a Dios puede amar y que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros estamos imitando, estamos proyectando lo que primero hemos recibido, ¿verdad? Reflejamos su amor. Pero claro, a la hora de leer este texto, no sé qué reacciones producen en vosotros, pero yo a menudo que he leído este texto o que he hablado acerca de esta realidad de que solamente aquellos que conocen a Dios pueden amar, casi siempre he encontrado rechazo. Por eso os quiero preguntar a vosotros qué pensáis. ¿Creéis que solamente aquellos que conocen a Dios son los que pueden amar por cuanto Dios es amor? Hay muchas clases de amor. Sí. Vale. Muy bien. ¿Qué amor, de qué tipo de amor se está hablando aquí? Se está hablando del amor, del mismo amor de Corintios, y es por eso que he leído, después de 1 Corintios 13, 1 de Juan, capítulo 4. Muy bien. Pues... Las personas que no conociendo a Dios aman a su hermano. A su hermano quiere decir a su semejante. Y le ayuda.
Claro, pero ¿hasta qué punto podemos definir qué es el amor más allá de la base de que Dios es amor? Es decir, si entendemos, si aceptamos esta revelación de que Dios es amor, deberíamos de considerar que evidentemente aquellas personas que no conocen a Dios no saben amar, pero amar en el sentido que aparece aquí, reflejado, es decir, amar en el sentido ágape. Que ese es uno de los problemas que entre comillas, que nosotros tenemos en nuestro lenguaje. Que cuando nosotros hablamos de amor, pues usamos la palabra amor. Quizá la juventud hace una variación, y no tan jóvenes también, entre el te quiero y el te amo. Para ciertos jóvenes o para ciertas personas, el te quiero es como un cariño menor, pero el te amo es como algo tan personal, tan profundo, tan privado, que hasta incluso algunas personas no son capaces ni de expresarlo a sus propias parejas, porque es algo tan grande, es una declaración tan fuerte, que en algunos casos, además, por malas experiencias, no solamente paternofiliales, sino también con exparejas o amigos, o durante su juventud, les cuesta tanto expresar con palabras sus emociones, que rara vez te dicen, te amo, ¿verdad? Entonces, bueno, para ciertas personas hay una diferencia entre el te quiero y el te amo, pero aquí solamente estamos hablando de amor. Sin embargo, en griego hay diferentes expresiones acerca del amor. Existe el amor ágape, que es el amor sumo, el amor, vamos a decir, más profundo, el amor de Dios. Luego está otro tipo de amor, que es el amor al que estaba reflejándose, por ejemplo, al que estaba apuntando Carmen, que es un amor más de compañerismo, es un amor más fraternal. Luego está el amor que se plasma generalmente en el contexto del matrimonio, que es el amor eros, el amor erótico, el amor de atracción, de cariño, ¿verdad? Entonces, claro, nuestro problema surge cuando confundimos el amor eros con el amor ágape, con el amor filos, ¿verdad? Porque son diferentes tipos de amor. Y claro, como nosotros lo leemos igual, el amor aquí, el amor allá, no recibimos esa diferencia a la hora de leer el texto porque no lo leemos de forma original, pues muchas veces nos confunde. Por supuesto que aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón, es decir, que no conocen a Dios, no pueden amar, pero no pueden amar en el sentido ágape. Sí pueden amar o sentir cariño o aprecio en un sentido fraternal, en un sentido de compañerismo, de amistad. Y por supuesto pueden expresar su cariño, su amor, en un sentido erótico con su pareja. Pero no pueden sentir, no pueden expresar el amor tan profundo que es el amor ágape. Un amor que implica incluso negación de uno mismo. Un amor que es tan grande que incluso se debe de aplicar a personas que son tus enemigos. Jesús enseña muy bien al respecto, ¿no? Y hasta incluso lo hace de forma irónica. Dice, ¿qué mérito tiene que ames a aquellas personas que te tratan bien? ¿Verdad? Que te aman. El mérito está en amar a aquellos que te odian. Porque claro, si tú tratas bien a la persona que te trata bien, pues básicamente estás dando un intercambio de intereses, ¿verdad? Es un amor de mercado. Vas, pues yo que sé, a la carnicería y pides 4 filetes y pagas 8 euros. El carnicero te da los 8 filetes porque tú le das, los 4 filetes porque tú le das 8 euros. Si no le das los 8 euros no te va a dar los filetes. Pero cuesta mucho trabajo al enemigo ignorarle. Por supuesto. Llegar a la indiferencia. Es otra manera de amar, ¿eh? Es que no es la indiferencia. ¿Cómo? No es la indiferencia lo que hay que sentir o expresar ante una persona que te odia. Es amor. Porque hasta sentir indiferencia o evitar a una persona que te está haciendo daño, pues es hasta fácil. El reto está en amarle, en poner la otra mejilla, en dejar que él siga con esa actitud, por cuanto tú reflejas el amor que Dios te ha dado primero. Y esto es lo maravilloso de Dios, que por supuesto en ningún momento Él exige algo que Él no haya hecho primero. Él nos amó a nosotros pese a nuestros delitos y pecados. Él murió por nosotros pese a estar a espaldas de Dios. Pese a desear que Dios muera en la cruz,
Él nos perdonó nuestros pecados. En consecuencia, aquellos que verdaderamente creen en Él como su Señor y Salvador, aquellos que desean seguirle y por tanto imitarle, deben de practicar ese amor en sus vidas. Pero es muy importante, y esas son las bases que voy a sentar a la hora de analizar 1 Corintios 13, separar el amor ágape, el amor eros y el amor filos. Porque no es lo mismo el amor de Dios, profundo, perfecto, el amor fraternal, de amistad, de compañerismo, con el amor erótico, que es el que se suele expresar en el contexto del matrimonio. Aunque hoy en día ya no suele ser así. Es que creo que si se leen los versículos del 4 al 7, no en tu Biblia, sino en la mía. ¿Te refieres a 1 Corintios 13? Sí. Vale. Yo creo que es que se explica todo y ahí podemos ver la diferencia de lo que nosotros entendemos por amor y lo que Dios entiende por amor. Porque yo creo que es una cuestión de lo que significa o de lo que entendemos cada uno. Porque aquí dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es gracioso, no se padece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y claro, el amor entre parejas o el amor entre del mundo normal no le cabe. Todas estas palabras que hemos leído aquí no le caben. Porque Exacto. es eso, es un sentimiento, es un gozo extra de corazón, pero no es una cosa que lo tengas en la mente y que estés entendiendo lo que significa, ¿no? Por eso yo creo que en estos 3 versículos que va todo, está todo explicado ahí. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Julita. De hecho, eso es lo que voy a decir en líneas generales. Volviendo a 1 Corintios 13, hermanos, nos damos cuenta de que el significado del amor era importante de tratar aquí. Porque claro, nosotros lo buscamos aplicar a nuestro contexto, a nuestra persona, pero debemos de recordar que el apóstol Pablo está escribiendo en un contexto de dones espirituales, en el cual está resaltando la importancia del amor por encima de todos. Y por otro lado, debemos de recordar por el contexto que Pablo está escribiendo a una iglesia que está dividida. Debemos de recordar eso siempre cuando leemos esta carta. Está escribiendo a una iglesia donde unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Por aplicarlo así rápido, yo prefiero a Marta, yo prefiero a Antonio, yo prefiero a Elí, o yo prefiero a los diáconos Ricardo y Mari Carmen, o Rosa, por poner un ejemplo, ¿vale? Sería una situación así, en que las iglesias, los hermanos están divididos y cada uno prefiere escuchar cómo preside o predica uno y no al otro no le gusta. Pues claro, el apóstol Pablo está escribiendo a una comunidad que es así, pero que pese a esa situación desordenada, crítica, de falta de madurez espiritual, el Señor les ha bendecido con dones espirituales, pero claro, como tienen esa inmadurez espiritual, el apóstol Pablo les enseña que por encima de esos dones que Dios les ha dado, evidentemente, debe de reinar, debe de administrarlo todo el amor de Dios. Porque sin el amor de nada me vale, como expresa aquí el apóstol Pablo, profetizar, tener don de lenguas y todas estas cosas, porque lo administraría indebidamente. Sin duda, el amor no se puede administrar por nosotros mismos, y es por eso que ese amor se recibe primero de Dios y su Espíritu nos ayuda a poder difundirlo, a poder expresarlo, que es lo que también se enseña en 1 de Juan capítulo 4. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. ¿Vale? Y pues, como comentaba Julita, en los versículos 4 al 7, notamos cómo el apóstol Pablo personifica el amor. Habla del amor como si fuera un ser. Y hasta cierto punto esto no nos debe de chocar, no solamente porque es su forma de expresarlo a nivel literario, sino porque en 1 de Juan capítulo 4 se nos enseña que el amor, que Dios es el amor, ¿verdad? Y claro, aquí lo aborda de una forma pues excelente, y como digo, se está tratando el amor ágape como tal, el mayor de los amores, el amor dado por Dios, para que lo experimentemos y lo reflejemos hacia los demás. Y por supuesto, en medio de un matrimonio debe haber también este tipo de amor, y no solo el amor fraternal, el amor erótico,
Pero el amor ágape debe expresarse de forma delimitada en el matrimonio, y espero explicarme correctamente con esto. Pues el matrimonio, hermanos, es un ámbito donde existen unas reglas, donde se ha firmado un contrato, y si las condiciones de dicho documento, de dicho pacto, se rompen, el matrimonio posiblemente deja de funcionar, aunque existe la posibilidad, por supuesto, de restauración, ¿verdad? Considero que es importante, hermanos, que mencione todo esto, por cuanto sé que 1 Corintios 13 es uno de los textos más leídos en las bodas. No en todas, por supuesto, pero es bastante leído. Y pues opino personalmente, y veo que también, igual que Julita, que es un texto que puede llevar a la confusión o a la idealización del amor en medio de un matrimonio. Sería más apropiado leer textos como Efesios capítulo 5, por ejemplo. Pero bueno, son de esos textos que se mencionan de forma descontextualizada, que en un sentido de aplicación puede valer, pero que no es el propósito original del texto bíblico. Aquí el apóstol Pablo no está hablando del matrimonio, está hablando de algo mayor, el amor perfecto de Dios. Y entonces cuando se leen pues textos como este, nos damos cuenta de que son textos sacados fuera de contexto, como el típico de donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Típica expresión, típica cita que se dice en iglesias en las que se han organizado algún tipo de actividad o un culto de oración y vienen 4 o 5 personas. Entonces se dice eso, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, hermanos, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. A ver, si lo pensamos, donde esté uno nada más, ahí también está el Señor. Porque se supone que todo hijo de Dios tiene al Señor en su corazón. Citamos esa frase porque nos gusta, donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, pero está totalmente descontextualizada. A la forma de aplicarlo, pues bueno, está bien, pero no es el sentido del texto. De hecho, el sentido del texto es totalmente distinto. El sentido del texto es exhortación. El sentido del texto es disciplina. Así que si organizamos una actividad de iglesia o un culto de oración y de los 50 hermanos, por poner un ejemplo, vienen solamente 5 y se dice donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, pues quizás la aplicación sería más bien que esos hermanos que están ahí de algún modo pueden exhortar a todos aquellos que no han podido venir, y no por motivos laborales o personales, sino simplemente porque no les apetece orar. Porque hay creyentes que no les gusta la disciplina de la oración, o que no les gusta congregarse más allá del domingo. Pues al igual que ese texto, esa cita bíblica de donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, es un texto citado indebidamente en este tipo de actividades, 1 Corintios capítulo 13 es un texto de amor que se suele leer en las bodas y que desgraciadamente no debería de ser así. O quizás sí se pueda leer, pero darle una explicación mucho mayor, ¿verdad? Pues bien, desde luego que el amor verdadero nunca deja de ser, es perfecto. Pero nosotros sabemos que el amor en medio de un matrimonio tiene caducidad. Aunque suene un poco mal, el amor dentro del matrimonio tiene fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad es cuando uno, el hombre o la mujer, fallece, ¿verdad? Y nosotros sabemos, así lo enseña el Señor Jesús, ¿verdad?, que en el cielo no habrá padres, ni hijos, ni esposos, ni esposas, ni nada por el estilo. La vida que conocemos aquí no será igual allí. Todos seremos hermanos y tendremos un solo Padre. Por otro lado, el amor a veces nos pone en situaciones de tensión, evidentemente, de sufrimiento, de entrega, de sacrificio y todas esas cosas, pero en un matrimonio existen límites. Deben existir límites. No podemos enseñar, como algunos pastores hacen, que una mujer o un hombre deba soportar todo en su relación, por cuanto el divorcio es pecado, y 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, hermana, no te separes de tu marido, todo lo puede, todo lo soporta. Tú ama a tu esposo, soporta todos sus insultos, todo su maltrato psicológico e incluso físico, porque el amor todo lo puede y todo lo soporta.
Pues sí, hay pastores, predicadores que enseñan esto. Que no se conforman con leer 1 Corintios 13 en las bodas, sino que en su forma de predicar y de enseñar a la iglesia, domingo tras domingo, expresan estas ideas totalmente antibíblicas. Porque el amor de Dios, por supuesto que es sufrido, por supuesto que es perfecto, por supuesto que nunca deja de ser. Pero el amor que se debe de practicar dentro de un matrimonio es un amor con límites. Límites que son necesarios, que son saludables. Porque si no se pueden producir situaciones tóxicas, consecuencias drásticas. Como no solamente el daño de los hijos, el daño psicológico de las parejas, sino incluso la muerte, ¿verdad? En algunos casos de maltrato. Es por eso que 1 Corintios 13 no está hablando del amor dentro del matrimonio, está hablando del amor de Dios que está por encima. Debemos de diferenciar el amor fraternal, el amor filos, el amor eros y el amor ágape, porque no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Es por eso que, aunque este texto suene maravilloso, debemos entender que está haciendo referencia al amor de Dios, un amor que es tan intenso, tan perfecto, tan puro, que incluso lleva a la persona que lo experimenta a expresarlo primero ante personas indiferentes y hasta los enemigos, si cabe. Pero claro, el Señor Jesús jamás enseñó a una esposa lo siguiente: si tu esposo te pega en una mejilla, pon la otra. ¿A que nunca enseñó Jesús eso? Sin embargo, desgraciadamente, en iglesias, como digo, donde existe esa manipulación, esa descontextualización del texto, enseñan a las mujeres a soportar a sus maridos en todo tipo de expresión, violenta, verbal y físicamente. Y por supuesto descontextualizan muchos versículos, por ejemplo, el de si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Eso lo dijo Jesús. Pero no se lo dijo para que lo apliquen en las esposas. Lo dijo para que todos, en general, en contextos no maritales, no familiares, sino sociales, podamos tener una fe y una cercanía tan profunda con Dios que incluso hasta los enemigos que nos persiguen, que nos maldicen, nosotros estemos expresando el amor de Dios. ¿Y sabéis qué es lo más maravilloso de Jesús en este sentido? Y en otros más, por supuesto, ¿no? Pero en este sentido, que Jesús no era un filósofo, Jesús no era un poeta. Jesús no decía estos versículos que leemos hoy para deleitarse con su prosa o deleitarnos a nosotros con su literatura. Jesús, lo que él enseñaba, lo que él decía, él lo hacía. Y lo más importante en nuestra clave hermenéutica, es decir, en nuestra clave de interpretación de lo que está diciendo Jesús, es que las primeras generaciones de cristianos interpretaron literalmente lo que Jesús enseñó. Y esto debe de ser fundamental a nosotros, porque podríamos decir, bueno, es que Jesús era un hombre idealista, era un soñador, era el Hijo de Dios y debía morir por nosotros, pero es que nosotros no tenemos por qué hacer eso. Eso era de Jesús porque Jesús era Jesús y nosotros pues somos nosotros. ¿Y qué pasó con Esteban? ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Y qué pasó con Pedro? Y podría seguir citando apóstoles, siervos y diáconos, ¿verdad? ¿Qué pasaron con todos ellos? Pues que murieron por su fe. Fueron crucificados, atravesados, echados a los leones, quemados, de todo por su fe. Lo soportaron todo por el Señor. Y eso nos debe de hacer que pensar, porque ya no es un hombre hizo esto y dijo aquello, no, sino que sus discípulos, los que verdaderamente creían en él y le seguían hasta las últimas consecuencias, hicieron lo que su maestro hizo: morir por su fe. Al menos si decimos que Jesús es nuestro Señor, que queremos ser como Él, pues esas son las últimas consecuencias, hermanos. Pero como digo, estas prácticas, esta devoción debe ser expuesta en contextos sociales. No se deben de practicar en contextos maritales, familiares, porque eso es totalmente nocivo. Dios no quiere eso.
Si por alguna razón alguien está bajo violencia verbal o física frente a sus padres, frente a sus hijos o frente a sus parejas, el Señor no quiere en absoluto esas situaciones. Y ante esas situaciones hay que actuar. Porque sí, también existe violencia de hijos a padres, ¿eh? No creáis que solamente esto existe entre parejas. Y al revés, por supuesto, también. Padres que abusan físicamente, psicológicamente de sus hijos, que canalizan sus frustraciones laborales y personales en sus hijos. Les ha ido mal el trabajo y justamente su hijo no ha hecho los deberes. Ven aquí, hijo, que voy a descargar toda mi ira sobre ti. Eso pasa. Pero Dios no quiere eso en absoluto. Entonces, hermanos, esto hay que tenerlo bien claro, porque si no podemos confundirnos, como en algunas iglesias, algunos se confunden. Además, debemos de recordar, hermanos, que tanto Jesús como Pablo soportaron el sufrimiento, el encarcelamiento, los azotes, la persecución, las pedradas, la muerte, aún sabiendo que detrás de esos supuestos jueces, de esas supuestas autoridades espirituales y políticas, estaba el maligno. Aún sabiendo eso, Jesús, Pablo y otros se sometieron a esas injusticias. Pero como os dije, hermanos, es la paradoja, ¿no?, que es maravillosa. Tanto con Jesús como con Pablo y otros más, pero especialmente con ellos, porque evidentemente se narra más sus acontecimientos, sus enseñanzas. Vemos como ambos son expuestos. La mayor exposición evidentemente de Jesús fue en la cruz, y las exposiciones de Pablo fueron, pues ya lo hemos leído y reflexionado, ¿verdad? Con Herodes, con Félix, con Festo, con el emperador Nerón, aunque eso ya lo deducimos, no aparece narrado en Hechos. Y lo maravilloso, lo paradójico de todas esas situaciones de juicio injusto es que todas estas autoridades, todas estas personas religiosas y políticas que estaban ahí atacando a Jesús, atacando a Pablo, supuestamente juzgándoles, estaban siendo juzgados por Dios. Ellos pensaban que estaban juzgando a Cristo, que estaban juzgando al apóstol Pablo, y sin embargo Dios Padre estaba ahí en su trono, en su reino, haciendo juicio a través de su Hijo y a través de su siervo de todas esas autoridades políticas y religiosas corruptas, que por supuesto darán cuentas de todo lo que han hecho. Y nosotros debemos de ver eso, hermanos. Si llega algún momento en el que seamos encarcelados por nuestra fe, debemos de recordar eso, que aunque para el mundo estamos siendo personas juzgadas, siendo personas encarceladas, para Dios estamos haciendo lo que debemos hacer. Estamos cumpliendo con su voluntad. Y la dependencia del Espíritu de Dios es tan grande que el Señor ya nos enseñó, nos dio prevención al respecto. Cuando estéis ante sinagogas, ante juicios, ante autoridades, no temáis, ni busquéis qué es lo que debéis decir, porque el Espíritu Santo hablará a través de vosotros y os dirá lo que debéis de decir en esos momentos. Impresionante, ¿verdad? Como, aunque para el ser humano Dios nos ha abandonado, todo lo contrario, Dios está con nosotros. Que eso también es algo que pasa mucho, ¿verdad? Personas, familiares, quizá amigos, alguno quizá lo habrá experimentado, que cuando nos pasa algo, cuando estamos enfermos, o de repente tenemos un problema con nuestros padres, o con nuestros hijos, o con nuestra pareja, o en el trabajo, o lo que sea, familiares, supuestos amigos, compañeros del trabajo, que te dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿No se supone que Dios existe? ¿Y por qué no te está cuidando? ¿Por qué has perdido la casa? ¿Por qué te han robado el coche? ¿Por qué te pasa esto con tus hijos? ¿O por qué te pasa lo otro con tus padres? ¿No vas supuestamente todos los domingos a la iglesia para que Dios te bendiga, te cuide y te guarde? ¿Por qué te están pasando estas cosas malas? Pues evidentemente estos compañeros, familiares, amigos que dicen estas cosas son personas que están siendo juzgadas en su forma de hablar, hermanos. Porque en su forma de hablar muestran que para ellos lo más importante es la salud, el coche, la familia, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero nosotros sabemos que hay algo mucho más importante que todo eso. Cristo. Y aunque a veces podamos pasar por situaciones de enfermedad, por situaciones en las que nos han robado algo, o hemos perdido un trabajo, o tenemos una mala relación con una hija o con un padre o lo que sea, nosotros sabemos que aún así, hermanos, el Señor está al control. Que Él conoce los tiempos, que Él administra nuestras vidas. Y nosotros debemos de ser conscientes de esa realidad. Pues, como digo, hermanos, yo creo que es importante entender eso. Que la persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, no puede amar en los sentidos absolutos que Dios nos ha amado. Y hasta incluso ese supuesto amor que expresan algunas personas no creyentes hacia otras, que como digo, es un amor más fraternal o erótico, dependiendo de si estamos hablando de su pareja o de su amigo o compañero de trabajo, aún así esos tipos de amores son amores egoístas. Son amores que en la mayoría de los casos implican egocentrismo. A veces más oculto, a veces menos. Hay personas que son altruistas, que les gusta donar, que les gusta ayudar, pero cuando no tienen a Dios y hacen esas cosas, en el fondo de su corazón, y algunas personas no tan en el fondo, lo hacen por su ego, para ser reconocidos o simplemente para sentirnos bien. Y por supuesto que los cristianos, cuando ayudamos al prójimo, cuando hacemos una obra social, cuando vamos a evangelizar, cuando servimos en iglesia, cuando compartimos la palabra, evidentemente los creyentes también nos sentimos bien. Pero el creyente no debe de servir, ni de predicar, ni de ayudar a los demás para sentirse bien. Si un creyente lo hace para sentirse bien, para sentirse reconocido, ese creyente está obrando mal. Lo que está haciendo puede ser de bendición, pero él no está siendo bendecido con lo que hace. Y eso es un problema, hermanos. Nosotros no hacemos las cosas para ser reconocidos, para que la gente nos aplauda, o para que nos hagan la foto, o para que supuestamente el Señor nos bendiga con más cosas porque estamos sirviendo y ayudando a los demás. Nosotros lo hacemos porque el Señor nos lo ordena y para su gloria y su honra. No para sentirnos bien. Para sentirse bien, eso ya lo hacen los que no creen en Dios. Se engañan incluso algunos diciendo, no, yo no lo hago por mi ego, yo no lo hago por mi persona. Lo hago porque soy así, tengo mucho dinero y quiero donarlo a esta asociación. Si no tienen a Dios, hermanos, ellos son sus dioses. Es así, lo veremos dentro de un rato en Romanos capítulo 1. Cuando quitamos a Dios de nuestro corazón, de nuestra vida, ahí algo hay que poner en ese agujero. Y generalmente somos propensos a ponernos a nosotros mismos. Yo soy mi Dios. No necesito a Dios. Yo soy mi Dios. Pero bueno, es cierto que hay algunas personas que no se ponen a sí mismos, sino que ponen a su pareja, a su hijo, al fútbol, a su coche maravilloso, a su casa. Cada uno tiene su ídolo. Pero cuando no está Dios en su sitio, creedme que otra cosa es puesta ahí, hermanos. De todas formas, Dime, Julita. yo creo que también, aunque no creas en Dios, hay gente, mucha gente que yo he conocido, que por un don de Dios salen bondadosos y no lo hacen porque se encuentren mejor ellos o se encuentren peor. No, es que les nace ser bondadosos y ser misericordiosos. Entonces yo creo que también hay que contar con que el Señor cuente con esas personas, aunque ellas no quieran contarse como uno de los hijos de Dios, pero el Señor también las usa y las cuenta, y de hecho el Señor mismo se da los talentos a todo el mundo, ¿o no? Sí, yo creo que sí, pero ante ese asunto de que hay personas bondadosas y demás, yo creo que eso lo vemos desgraciadamente en muchas situaciones. Ahora, dentro de un rato, por ejemplo, con Romanos capítulo 1, veremos el asunto de los matrimonios, o no necesariamente matrimonios, homosexuales. Desgraciadamente, la situación en ciertas iglesias es tan crítica que fíjate lo que voy a decir, que ciertos matrimonios homosexuales
tienen mayor fidelidad, mayor respeto, mejor trato que ciertos matrimonios heterosexuales y además cristianos evangélicos. ¿Qué nos muestra eso? ¿Que el matrimonio homosexual está bien? No. Nos muestra que el matrimonio entre supuestos cristianos evangélicos está fatal. Ya, pero es que tampoco, pero yo no estoy diciendo que no tengan pecado o que no sean pecadores o que se salven. Lo que estoy diciendo es que el Señor trata y se los da, yo creo que todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo positivo, no que no sean pecadores, sino que yo he conocido gente que no es creyente y sin embargo es bondadosa de naturaleza, por sí, que no les cuesta el ser bondadoso, o sea, no es un sacrificio, no, pero que su naturaleza es una naturaleza bondadosa y que se da a los demás. Ahora bien, que son pecadores, por supuesto, no tiene nada que ver, yo creo que son talentos que también vienen del Señor, porque el Señor usa tanto a creyentes como a incrédulos. Él es el Todopoderoso y lo hace así, pero que no sé si me estoy explicando. Sí, yo te entiendo. Hay gente que es mejor que otras, en ese sentido, hablando como fuera del Señor, o sea, en un contexto normal, en un contexto gentil. Hay gente que es mejor y hay gente que es peor, en unas cosas. Eso no significa que no seamos todos pecadores, como dice el Romano, ni gentiles ni judíos, todos somos pecadores. Ahora, que dentro del mundo hay gente que es más inclinada a la bondad, hay gente que es más inclinada a la ira, o sea, es que son unas características que son únicas para cada persona, pero que son también dadas por el Señor y que el Señor las usa. Yo sí pienso que puedan ser usadas por Dios, pero que sean dadas por Dios hasta cierto punto, es decir, entender la bondad como tal, como un don espiritual, me resulta complicado. Don espiritual no. Vale. No, es que todo lo que somos y tenemos es de Dios, o sea, que lo quieras o no lo quieras, no es una cuestión de que yo lo quiera reconocer o no. Es que Sí, el Señor pero me ha creado y el Señor es el que lo ha hecho. El sentido de lo que veo, es decir, por un lado están textos como bien has dicho, el de Romanos, no hay justo y ni siquiera uno. Vale. Pero por otro lado, Jesús también dice, vosotros, siendo como sois, dais buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os va a dar buenas dádivas a vosotros y no escorpiones y castigos y de todo. Eso también dice el Señor Jesús. Y es cierto, hay personas que no teniendo a Dios pueden realizar acciones positivas, buenas, pero no lo hacen por un bien real, no lo hacen para dar gloria a Dios. Y el matiz aquí muy fino que yo veo es que aquí no consiste en hacer buenas obras o en hacer malas obras, ni nada por el estilo. Consiste en que incluso las buenas obras, si no son hechas para Dios, si no son hechas para dar gloria a Dios, son malas. Aunque sean buenas, en plan ayuda humanitaria, respeto, llego puntual a las citas, te hablo correctamente, aunque tengan esa educación, esas personas que son propensas a ser así, y desgraciadamente hay pues personas supuestamente cristianas evangélicas que son mal hablados, que son impuntuales, personas que no tienen pues una disciplina, no tienen una verdad, pues aunque haya esos contrastes, personalmente yo pienso que aquellos que no tienen a Dios, aún haciendo buenas acciones, no lo están haciendo para un bien real. Porque si tú no reconoces a Dios en tu hacer, alguien tiene que recibir ese mérito. Y evidentemente ese mérito lo vas a recibir tú si no lo recibe Él. Sí, tienes razón, sí. A eso es lo que me refiero. De hecho, a ver, aquí nos estamos metiendo al relativismo moral y con esto ya terminamos la primera parte porque yo sabía que este texto daba para mucho, ¿vale? La segunda parte lo vamos a dejar para el domingo que viene porque además me gusta así que haya intervenciones. Cuando en su día yo reflexioné en el relativismo moral, me di cuenta, a ver si me explico, que todo el mundo hace lo que cree que está bien. Todo el mundo. Salvo en situaciones excepcionales críticas de muerte o vida, es decir, de defensa propia, por ejemplo, o de tengo que hurtar porque si no me muero de hambre, o tengo que defenderme e incluso quizás noquear a la otra persona porque tiene un cuchillo.
salvo esas situaciones extremas, la mayoría de las personas obran porque creen que lo que están realizando es correcto. El asesino, el psicópata, disfruta asesinando mujeres y niñas, por ejemplo. Estamos hablando en general. Le encanta. Le transmite unas emociones, un riesgo, una adrenalina tan grande que por eso es que se vuelve, pues, un asesino en serie. Entonces, para él, lo que él está haciendo, aunque la sociedad le enseñe que no es correcto, para él es bueno y por eso lo hace. Hasta incluso el masoquista, que por definición se hace daño y con eso se siente bien, si deducimos, nos damos cuenta de que incluso el masoquista, lo que está haciendo, que en primera instancia es hacerse daño, es para su bien, porque le da morbo hacerse daño, le gusta sentirse mal, es decir, sentirse mal le hace sentirse bien, para que ya lleguemos a retorcer la situación. Entonces, cuando yo estuve reflexionando en su día en el relativismo moral, me di cuenta de eso, de que hay personas que hacen lo que hacen en el fondo, porque creen que para ellos eso es bueno. Y es por eso que nosotros no debemos de concebir lo que es bueno para mí, sino lo que es bueno en sí. Y esa era una de las conclusiones que os quería compartir hoy, y también lo daré en la segunda parte. La conclusión que nosotros debemos de sacar, hermanos, de 1 Corintios capítulo 13, el famoso texto del capítulo del amor, es que nosotros debemos de pedir a Dios a que nos enseñe a amar a los demás como Él quiere que lo hagamos. Porque muchas veces en el contexto del matrimonio, en el contexto familiar, en el contexto del compañerismo, del trabajo, de los amigos, de la iglesia, nosotros creemos que estamos amando correctamente a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, y no lo estamos haciendo. Es por eso que debemos de rogar a Dios, pedir en oración a Dios que constantemente nos ayude a redefinir qué es el amor de verdad, cómo lo puedo aplicar correctamente. Señor, enséñame a amar como tú quieres que yo ame. Porque yo varias veces voy a pensar que estoy amando a mi pareja y puede que no lo haga. Y esto va más allá de ese idealismo también de no tienes que amar a tu pareja como tú quieres amarle, tienes que amarle a tu pareja como esa pareja quiere que le ames. Tampoco. Porque esa persona también va a tener sus errores, va a tener pues sus circunstancias. Y al final esa pareja lo que debe de aprender es que conjuntamente, mutuamente, se amen como Dios quiere que se amen. Y que en medio de ese amor pues se dé gloria a Dios. Que nadie se lleve el crédito, porque la única gloria, el único crédito, la única honra es para Dios, hermanos. Pues dejamos la otra parte, la segunda parte para el domingo que viene, hermanos. Muchas gracias por vuestra participación.